¿Qué es la arquitectura en capas? La arquitectura en capas es una arquitectura monolítica, es decir, una única unidad de despliegue de software, donde se agrupa en capas horizontales según su categoría técnica, lo que se llama como technical partitioning, particionamiento técnico, donde cada una de estas capas tiene una responsabilidad específica. Pues tenemos la capa presentación, que es la responsable de cómo vamos a presentar nuestra interfaz al usuario. Luego tenemos la capa de negocio, business layers, donde ahí vamos a aplicar toda nuestra lógica. Luego tenemos la capa de servicio, que bueno, más que una capa es un conjunto de funcionalidades compartidas. Luego tenemos la capa de persistencia, que es la responsable de poderse conectar a la base de datos, y la propia capa de base de datos. La comunicación o las peticiones van desde las capas superiores hasta las capas más inferiores. ¿Qué pasa si quiero comunicar o conectar la capa de business de negocio con la capa de persistencia? Como hemos dicho anteriormente, el diagrama, pues la comunicación era de arriba hacia abajo pasando por todas las capas. Entonces, aquí es importante en la arquitectura en capas tener claro el principio de aislamiento. ¿Qué es una capa abierta? ¿Qué es una capa cerrada? Para definirlo, la capa cerrada es aquella que tiene que ser atravesada sí o sí, que tú no puedes comunicar capas superiores con capas inferiores sin pasar por ella. Esto da cierto control y aislamiento. Luego tenemos el concepto de capa abierta, que es aquella que sí que puede ser saltada y así puede dar como cierta optimización. Por ejemplo, como hemos dicho, podríamos conectar directamente la capa de negocio con la capa de persistencia abriendo la capa de servicio. A veces tiene mucho sentido esto porque la capa de servicio no está dando un valor añadido, es decir, no está añadiendo ninguna funcionalidad. Si no fuera así, sí que tendría que pasar y sí la tenemos que tener cerrada. Y de esta manera generamos este diagrama que puede guiar a los desarrolladores a cómo diseñar esta arquitectura en capas y así indicando qué capas se pueden omitir y cuáles no. Una de las cosas más importantes es entender cuándo usar un estilo de arquitectura y cuándo no. En el caso de la arquitectura de capas podemos decir que tiene como dos superpoderes. Una es su coste es bajo y luego la simplicidad, que es muy simple y es muy fácil de entender. Entonces, estos son los beneficios o las fortalezas que tiene. Pero también hay en casos que es recomendable. Por ejemplo, un proyecto con un presupuesto y un tiempo limitado, pues del cero a tener un producto puede ser una buena opción. Luego también cuando realmente nuestros cambios son a nivel técnico. Como he dicho, tenemos el particionamiento técnico, entonces a nivel técnico significa que simplemente estamos afectando a una capa. Es decir, algunos cambios en la interfaz, pero que no esté afectando ni a la capa de negocio ni a la capa de datos. Eso también es, si tenemos un equipo especializado por cada área técnica, también es importante. Por ejemplo, para la presentación, pues tener los diseñadores, los frontends muy especializados, luego tener un equipo de backend para la lógica de negocio, de servicio y de persistencia, y luego un equipo que gestiona la base de datos. Entonces, en estos casos puede ser muy recomendable. ¿Cuándo evitar la arquitectura en capas o cuándo no usarla? Como hemos dicho, una de las fortalezas de la arquitectura en capas es que cuando tenemos un proyecto limitado en presupuesto y tiempo, puede ser una buena opción para tener una aplicación corriendo rápidamente en los MVPs, por ejemplo. Una de sus debilidades también es cuando esta aplicación va creciendo y su agilidad se ve afectada. ¿Qué es su agilidad? Pues es la mantenibilidad, la testeabilidad, cómo podemos testear unos nuevos cambios y su despliegue. Entonces, cuando queremos aplicar cambios, pues esto también nos está afectando porque al ser menos mantenible, pues aumentaría su complejidad lógica. Entonces, esto nos estaría afectando el time to market, es decir, cómo nuevos cambios o cómo nos adaptamos al mercado. También hay algunas características operativas que se ven afectadas, como la escalabilidad y la elasticidad. Si queremos escalar esta aplicación, tendremos que escalar todo el monolito y esto se ve afectado. No tiene esa flexibilidad que otras arquitecturas pueden tener. En este estilo de arquitectura podemos encontrar lo que se llama como architecture sinkhole o antipatrón de fregadero, que lo que significa es que cuando tenemos cambios a nivel de dominio, es decir, cambios que estén afectando a todas las capas, no es una gran opción, porque realmente, como hemos dicho anteriormente, es importante cuando nuestros cambios son de categoría técnica, es decir, que solamente están afectando a una de estas capas. Si nuestros cambios son de categoría dominio, es decir, que está afectando a todas las capas y con un simple cambio tenemos que hacer un cambio en la capa de presentación, de business, de servicio, de persistencia, incluso de base de datos, esto nos está dando un indicador de que no es una buena opción y estamos teniendo este antipatrón. Por ejemplo, imagina que tenemos una suscripción o un producto y queremos cambiar su fecha de expiración. Si este simple cambio nos está afectando en todas las capas, nos está diciendo que es de categoría dominio en vez de categoría técnica y no sería una gran opción utilizar la arquitectura en capas, ya que esta arquitectura no está adaptado para esto. Como forma de resumen, la arquitectura en capas, sus fortalezas son su bajo coste y su simplicidad. En contrapartida, tenemos que se ven afectadas su agilidad, es decir, la mantenibilidad, la testabilidad y el despliegue, y luego también algunas características operativas como son la elasticidad y la escalabilidad. Pero la arquitectura en capas puede ser una buena opción para, por ejemplo, aplicaciones pequeñas internas. También aquí, en forma de resumen, os dejo el ranking de las características donde podemos ver tanto sus fortalezas como sus debilidades. Si no quieres quedarte atrás en tu carrera profesional, es muy importante que aprendas todos los fundamentos, ya que ahora, con la inteligencia artificial, el cuello de botella no es generar código. Esto no lo puede hacer herramientas como Cursor, Copilot, incluso ChatGPT y Gemini. En estos vídeos lo que vamos a aprender
es todos los estilos de arquitectura que podemos aplicar y cómo mejorar todos nuestros fundamentos de arquitectura de software. Así que ahora en este vídeo vamos a aprender qué es el monolito modular, cuáles son fundamentos, cuáles son sus fortalezas y cuándo tenemos que usarlo o es recomendable que se pueda usar. También, súper importante, cuándo evitarlo y cuál es su clasificación y cuáles son sus características de arquitectura. ¿Qué es un monolito modular? Un monolito modular es un estilo de arquitectura monolítica, por lo tanto, una única unidad de despliegue de software, pero que su funcionalidad está agrupada por área de dominio. A diferencia de la arquitectura en capas que vimos en vídeos anteriores, donde su funcionalidad estaba agrupada de categoría técnica, aquí el particionamiento es a nivel de dominio. En el nivel de estructura de código tenemos un paquete o un directorio donde está englobando o tenemos agrupada toda la lógica de esa área de negocio. La arquitectura en capas teníamos su categoría técnica, presentación, negocio. Aquí tenemos en cada directorio o en cada paquete tenemos todas estas capas, desde la UI hasta la persistencia, como la base de datos. Todo está englobado en este módulo, repositorio o paquete o directorio con toda su lógica. Primeramente se puede imaginar que todo está dentro del mismo repositorio, pero no tendría por qué ser así. Podríamos tener diferentes repositorios, que estos generan diferentes jars o DDLs, pero luego sí, cuando hacemos su despliegue tenemos que juntarlos para poder hacer el despliegue de la aplicación de software. Entonces hay diferentes maneras, puede estar todo en el mismo repositorio diferenciados por módulos o directorios o paquetes, o incluso podemos tener diferentes repositorios que después los vamos a agrupar para poder generar esta unidad de despliegue. Entonces podríamos tener su directorio, por ejemplo, los que gestionan pagos o lo que gestionan inventario, o incluso podríamos tener los diferentes repositorios de uno para pagos y otro para inventario. Serían dos maneras de implementarlo, todos en el mismo repositorio o en repositorios diferentes, pero que luego se agrupan en la misma unidad de despliegue. Como hemos visto antes, es muy importante conocer cuándo utilizar un estilo arquitectónico. Entonces, sus fortalezas del monolito modular o sus superpoderes es también, como vimos en la arquitectura en capas, es su bajo coste y su simplicidad. Y puede ser muy recomendable para proyectos con limitación de presupuesto y tiempo, es decir, lanzar un producto de manera rápida, lo que no significa que después, una vez vaya creciendo, sea mantenible y tenga una agilidad alta. Entonces, para poder acelerar este lanzamiento de 0 a 1, recomendable para MVPs. También cuando los cambios son a nivel de dominio, a diferencia de anteriormente que eran de cambios técnicos, aquí hay cambios de dominio, es decir, que está afectando a una área específica del negocio. Y eso también va con la siguiente punto, fortaleza, es cuando nuestro equipo, nuestra organización está dividida en especialidades por dominio, es decir, unos encargados específicamente de pagos, otros encargados específicamente de inventario y tienen todo este conocimiento. Es súper importante conocer cuándo utilizar un estilo de arquitectura, pero también es súper importante saber cuándo evitar o no utilizarla. Como hemos dicho, pues una de sus fortalezas es su bajo coste y su simplicidad. No obstante, también tiene unas debilidades. Una de sus debilidades es la tolerancia a fallos, o sea que un pequeño cambio puede afectar a toda la aplicación. También algunas características operacionales se ven afectadas, como la elasticidad y la escalabilidad, y esto viene inherente por la arquitectura de estilo monolítica. No obstante, podemos ver una pequeña mejora de la agilidad, ya que el monolito modular es más tenible, testeable y su despliegue es más fácil que la arquitectura en capas, aumentando mejor. No obstante, la agilidad no es uno de sus puntos fuertes. Entonces, ¿cuándo poder evitar utilizar el monolito modular? Es cuando necesitamos realmente una agilidad y un time to market elevado, es decir, adaptarnos al mercado rápidamente, ya que es un estilo de arquitectura monolítica, pues entonces nos está limitando en adaptarnos, en cambiarnos, sobre todo cuando esta ha crecido mucho. Esto es lo que se conoce como Big Ball of Mud o gran bola de barro, que lo que consiste es que la aplicación se vuelve tan compleja que aplicar nuevos cambios se ven ralentizados, incluso puede inducir a errores de manera más fácil. Impacta directamente a la agilidad y poder adaptarnos a los cambios. Cuando evitarla es cuando realmente vamos a esperar cambios de categoría técnica. Como hemos dicho, esto es más para la arquitectura en capas, que tiene el technical partitioning o particionamiento técnico. Aquí lo hacemos más aparte de dominio. Y también para añadir, cuando esperamos que los cambios estén afectados a múltiples dominios, entonces aquí ya no tendría mucho sentido la modularidad. Y como hemos dicho que una de sus debilidades son sus características operacionales, esperamos que necesitemos una escalabilidad y una elasticidad alta, tampoco es muy recomendable. En forma de resumen, el monolito modular o sus características claves son que su particionamiento es lógico, es decir, a nivel de dominio, a diferencia de la arquitectura en capas, que era el particionamiento técnico, como es un estilo de arquitectura monolítico, es una única unidad de software de despliegue, y como sus fortalezas pues son su bajo coste y su simplicidad. No obstante, tiene muchas debilidades. Una entre ellas, por ejemplo, es sus características operacionales, como la elasticidad y la escalabilidad, y también, aunque la agilidad mejora respecto a la arquitectura en capas, sigue siendo aún baja. Entonces, si esperamos tener un gran time to market y una adaptabilidad alta de mercado, no es de las mejores opciones. También aquí, en forma de resumen, os dejo el ranking de las características, donde podemos ver tanto sus fortalezas como sus debilidades.
Así que en este vídeo, en esta sección, vamos a aprender qué es la arquitectura de microkernel, cuáles son sus fundamentos, importantísimo, cuándo es recomendable y cuándo podemos utilizarla, también cuándo no es recomendable y cuándo hay que evitarla, y cuáles son sus características de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura de microkernel? Como os he dicho, es una arquitectura monolítica, por lo tanto, una única unidad de despliegue de software, pero esta está compuesta por un sistema central mínimo o core system y por unas funcionalidades añadibles que se pueden conectar de manera independiente, denominadas o módulos o plugins. Por eso a veces también se conoce como la arquitectura del plugin. Como hemos dicho, la arquitectura de microkernel está compuesta por dos tipos de componentes principales: el sistema central o core system y los componentes o plugins. El sistema central es encargado de definir la funcionalidad mínima para que el sistema funcione, además de definir una interfaz o un contrato estandarizado para permitir que los diferentes plugins se puedan conectar a ellas. Aquí es donde realmente definimos el flujo de trabajo y todas las reglas de negocio. Luego tenemos los plugins, que son estos módulos independientes conectables que se conectan al sistema central a partir de esta interfaz o contrato estandarizado que hemos comentado, donde se pueden añadir, eliminar o actualizar sin que realmente todo el sistema se vea afectado. En el mercado hay muchos ejemplos o casos reales. Por ejemplo, tenemos los entornos de desarrollo IDEs, donde realmente tenemos, como Eclipse, donde realmente tenemos un sistema central y luego vamos añadiendo ciertas funcionalidades con plugins. También los navegadores web, como sabemos, Chrome y Firefox, pues nos permiten añadir plugins a este navegador. Y esto también lo vemos en algunas aplicaciones, como por ejemplo software de impuestos, donde tenemos un sistema central de tratar lo común, pero luego podemos ir añadiendo ciertos módulos o plugins de, por ejemplo, un diferente país. También para en negocios de seguro también es una práctica bastante utilizable, y esto también lo vemos nosotros como desarrolladores en la CI/CD, el Continuous Integration, Continuous Delivery, pipelines, como ejemplo de Jenkins, donde realmente tenemos un sistema central y podemos ir añadiendo algunas funcionalidades. ¿Cómo se implementa esta arquitectura, la arquitectura de microkernel? Puede ser en artefactos separados, como hemos visto en el monolito modular, o sea, generamos los jars y los DDLs y luego los agrupamos, o puede ser una base de código única, pero con una diferenciación tanto en paquetes o en workspace para tener esta diferenciación lógica. Cuando estamos implementando la arquitectura de microkernel tenemos que tener especialmente cuidado con el antipatrón de interdependencia, que lo que significa simplemente es que algunos plugins empiezan a depender de otros. Por ejemplo, imaginemos en un entorno de desarrollo que para poder debuguear Python o cualquier otro lenguaje de programación dependamos específicamente de una versión de esto. Esto crea un infierno de dependencias o dependency hell que rompe la independencia de los módulos, haciendo que una actualización de un plugin pueda romper otros, que como hemos dicho tienen que ser independientes y conectables. La clave es que los plugins solo deben comunicarse con el core system, no entre ellos, haciendo que una actualización de un plugin no pueda romper otros plugins o el sistema entero. Como siempre, es importante entender cuándo utilizar un estilo de arquitectura u otro. Como arquitectura monolítica, su coste es bajo y es simple. Y esta también tiene dos aspectos fuertes, que es su evolucionabilidad gracias a este sistema de plugins o componentes modulares que se pueden ir añadiendo al sistema central. Además, otra de sus características destacadas es la interoperabilidad, ya que es perfecta para integrarse a sistemas externos y donde cada integración es un nuevo módulo o un nuevo plugin. Algunos casos de usos recomendados para la arquitectura de microkernel son cuando el sistema tiene una alta tasa de cambio en funciones específicas, es decir, cuando se prevé que todos los cambios pasen en los plugins y el core o el sistema central siga siendo el mismo y estable. También cuando tenemos múltiples configuraciones, es decir, mientras se hace un despliegue en diferentes entornos o clientes, por ejemplo el multicloud, pero mientras el core o el sistema central es el mismo, estos plugins adaptan el comportamiento, o lo que llamamos que actúan como adaptadores. También cuando queremos dar una extensibilidad a terceros, es decir, por ejemplo, permitimos a desarrolladores que crean y añadan ciertas funcionalidades. Tan importante es saber cuándo usar como saber cuándo evitar, cuándo no es recomendable usar un estilo de arquitectura u otro. En el caso de la arquitectura microkernel, como es una arquitectura monolítica, también se ve afectada algunas características operacionales como son la escalabilidad y la elasticidad. Esto también le pasaba a la arquitectura en capas y al monolito modular. También se ve afectada la tolerancia en fallos, o sea que un pequeño error en el sistema central o el core system estaría afectando a todo el sistema. O si incluso se ha roto y tenemos ese antipatrón de interdependencia, pues un pequeño error en un plugin también podría afectar a todo. Entonces lo evitaremos cuando realmente tengamos altos requisitos de escalabilidad y de la elasticidad, ya que no lo soportan correctamente, o también cuando esperemos que la lógica de negocio sea volátil, es decir, que vayamos a esperar cambios en el core system de manera frecuente, ya que necesitaremos hacer el redespliegue de toda la aplicación de manera frecuente y estaríamos perdiendo los beneficios de poder crear esta independencia a los diferentes módulos o plugins. Ahora que concluimos los estilos de arquitectura monolíticos, podemos decir como conclusión que la arquitectura de microkernel es la que nos está dando más flexibilidad y agilidad sin perder el paradigma de una única unidad de despliegue de software.